Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Esta porción de la palabra de nuestro Dios, estamos seguros que va a ser de mucho provecho a nuestra vida espiritual, sobre todo en nuestra vida devocional. Es un libro que nos va a ayudar a organizar nuestras prioridades, a poder ver qué es lo que realmente tiene importancia en esta tierra, y por eso es importante que podamos estudiarlo, que podamos saber cuál es el mensaje que Dios trae a través del profeta Ageo para el pueblo de Dios en primera instancia, es decir, para los judíos que regresaron del exilio a Jerusalén para reconstruir el templo y reconstruir la ciudad. Es un libro que va a resultar en mucho beneficio si lo escuchamos atentamente, si podemos darnos cuenta de la riqueza que trae en él, al poder darnos cuenta del mensaje, estudiar cada una de las palabras con las cuales el profeta Ageo habla al pueblo para estimularlo. De alguna manera lo reprende, porque sí vienen algunas reprensiones, pero todas ellas van enfocadas en animar al pueblo, a que puedan darse cuenta de dónde estaba su corazón y dónde tenía que estar. El libro comienza directamente con el primer mensaje que se entrega a Zorobabel y a Josué. Dice la palabra de Dios allá en el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 1. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: el rey Darío comenzó a reinar en el año 522 antes de Cristo, y su reinado llegó hasta el 486 antes de Cristo. Durante este periodo él estuvo gobernando, y dice la palabra de nuestro Dios que en el año segundo del rey Darío. Ya explicamos que en esta ocasión el profeta Ageo fecha su profecía o el mensaje que viene de parte de nuestro Dios no en un rey de Judá o en un rey de Israel, sino que ahora fecha su profecía en un rey pagano. La razón es obvia: no había rey ni en Israel ni en Judá. Entonces, para que pudieran ubicar en qué tiempo llegó la palabra de Dios al pueblo de Israel, es que cita al rey Darío. Y dice: en el segundo año en que el rey Darío estaba gobernando. Esto nos pone en el año 520 antes de Cristo. Realmente el libro de Ageo es un libro corto, es un libro muy pequeño, pero más todavía sorprendente que el ministerio del profeta Ageo no fue muy extenso, al menos no de lo que nos relata allí en la palabra de nuestro Dios. Probablemente 4 meses. Esto fue lo que duró sus mensajes. Vinieron uno tras otro, estando hablando al pueblo, diciendo: esto es lo que Dios tiene que decir a ustedes. En este año viene la profecía, viene el anuncio de parte de nuestro Dios, y esto nos dice entonces que Ageo fue el primer profeta dentro de los profetas menores que estuvieron hablando al pueblo de Israel. Y se llama, ya dijimos, profeta menor, no por la importancia, porque si hablamos de importancia, de verdad que es tan necesario el mensaje de Dios que trajo a través del profeta Ageo, del profeta Zacarías y del profeta Malaquías. Estos 3 profetas de los profetas menores fueron los que hablaron al pueblo que regresó del exilio. Los profetas anteriores, a saber, como desde Oseas hasta Sofonías, estos 9 profetas estuvieron hablando al pueblo antes de que cayeran cautivos, todos ellos con el mensaje de que se volvieran a nuestro Dios. Estos 12 profetas en conjunto forman el grupo de profetas menores, y Ageo es el primero que llega a hablarles. Y también, por supuesto, junto con Zacarías, que su ministerio fue contemporáneo, y después de ellos también el profeta Malaquías. Cada uno de ellos habló al pueblo después del exilio, a los que regresaron, al grupo de judíos que regresan cuando Ciro da la orden de regresar a reconstruir el templo. Viene el profeta Ageo, pero es importante que nosotros pongamos atención el mensaje con el cual llega el profeta Ageo.
En los años difíciles del regreso del exilio, Dios habló a su pueblo. Dios no los dejó sin palabra, no los dejó sin profecía. Les envió al menos 3 profetas que encontramos en la palabra para que ellos tuvieran aliento, para que tuvieran dirección, para que la palabra los condujera por donde debían de andar y que supieran que Dios estaba allí con ellos. Ellos podían sentirse abandonados al poder verse un pequeño grupo, porque si a lo mejor pensamos en 50,000 almas, pues sigue siendo un grupo pequeño comparado con lo que ellos estaban acostumbrados a ver. Era un remanente que había llegado para poder reconstruir el templo. Realmente ellos se podían sentir solos, abandonados, desilusionados, y al ver todo lo que tenían que hacer, por supuesto el desánimo llegó hacia ellos. Es ahí precisamente donde Dios envía al profeta Ageo. Esto de enviar profetas fue necesario porque en el año 538 el rey Ciro da la orden de que un contingente judío pueda regresar a Jerusalén y les dice: vayan y reconstruyan el templo. Esto lo hizo el rey Ciro. Sin embargo, entendemos que Dios era quien realmente estaba detrás de esa orden, diciendo al pueblo que tenían que ir a reconstruir el lugar donde se había de adorar a nuestro Dios, preparando, por supuesto, cuando ya había de llegar todo el pueblo para continuar con esta adoración a nuestro Padre Celestial. Antes de esto había ocurrido otras situaciones donde algunos reyes habían tratado de repoblar algunas ciudades, pero lo hicieron conforme sus pensamientos. De ahí surge esto de los samaritanos, donde de alguna manera tenían la palabra de nuestro Dios, pero no tenían todo el consejo de Dios, no tenían todo lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Y precisamente los samaritanos iban a molestar a los judíos que llegaron con la encomienda de reconstruir el templo. Bueno, resulta que en el año 538 se da este edicto por parte del rey Ciro a que vayan a reedificar las ruinas en las que estaba el templo de Jerusalén. Y comenzaron inmediatamente. Hicieron todo lo que Dios les había ordenado y llegaron con mucho ánimo. Imagínense ustedes, después de estar durante 70 años cautivos allá en una tierra donde no adoraban a nuestro Dios, donde estaban ellos conviviendo con personas que no creían en el Dios en el que ellos estaban creyendo, donde sufrieron tantas situaciones adversas como las que pasaron Sadrach, Mesach, Abednego. Encontramos aún el mismo Daniel, cómo padecieron a causa de su fe. Imagínense la emoción que ellos tenían al que se les permitiera regresar a Jerusalén para reconstruir el lugar donde estaban adorando a su Dios. Todo lo hicieron con mucho ánimo, hicieron incluso prácticamente una ceremonia cuando comienzan, pero después de 2 años dejaron abandonada esta labor. 2 años estuvieron ellos trabajando, estuvieron haciendo, pero hasta ahí llegó. Y podemos ver las razones que tuvieron. Sin embargo, lo cierto es que durante 14 años, la obra estuvo abandonada. Ellos salieron de la cautividad, regresaron a su tierra, regresan con esta encomienda de reedificar el templo y resulta que durante 14 años la obra estaba abandonada. Es ahí donde viene la palabra de nuestro Dios, precisamente en el 2º año del rey Darío, en el mes 6º de su reinado, en el primer día del mes, viene la palabra de Dios al profeta Ageo para que les vaya a decir a Zorobabel y a Josué. Aquí es algo bien importante. Después de 14 años, Dios envía este mensaje y lo envía al liderazgo del pueblo. Fue para con ellos. ¿Por qué razón? Porque uno, hablando de Zorobabel, era el gobernador y hablando de Josué, era el sumo sacerdote. Ellos eran los que debían de estar motivando al pueblo, debían de estar animando a todos a que se pusieran a trabajar, pero no lo estaban haciendo. Viene este mensaje de parte de nuestro Dios y resulta que el pueblo se había convencido en este pensar. Más o menos como se dice hoy en día por muchas personas, los tiempos de Dios son perfectos. Habían disfrazado su quietud, su apatía,
su falta de compromiso con algo espiritual, diciendo, todavía no llega el tiempo de Dios. Como si ellos fueran profetas o como si ellos pudieran discernir los tiempos. Dios los había enviado. 70 años habían estado cautivos. Durante 2 años habían trabajado y ahora 14 años habían tenido la obra abandonada. Y ellos se justificaban diciendo, no es tiempo todavía. No ha llegado el tiempo de Dios. Así es como dice en el versículo 2. Ageo 1, versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Este nombre, el nombre compuesto de Jehová, Jehová Sabaoth o Jehová de los ejércitos, lo encontramos repetidas veces en los 3 profetas que hablan después del exilio. Vino palabra de Jehová. Y luego dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos. Esto lo vamos a encontrar repetidas veces en Ageo, en Zacarías y en Malaquías. Estos 3 profetas se refieren a Dios como Jehová de los ejércitos o Jehová Sabaoth. Se refiere aquí nuestro Dios, y es bien importante esto, que notemos, como dice ahí, ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo. Es una frase que debió dolerles al pueblo de Israel cuando Dios los menciona como este pueblo. Dios dice así, llega con Zorobabel, llega con Josué y les dice, este pueblo. Ya no se refirió a ellos como mi pueblo dice, este pueblo dice. ¿Qué es lo que muestra? Dios no estaba complacido con lo que ellos estaban haciendo. Estaba disgustado. Este pueblo. No es lo mismo cuando uno dice, pues este chamaco, a cuando dice mi hijo. Es diferente. Es diferente la expresión y entonces el pueblo estaba desagradando a nuestro Dios por su apatía. Su apatía, su desgano de no agradar a nuestro Dios, esto lo estaban poniendo en una situación complicada y Dios se lo hace saber por medio de su profeta. 14 años habían estado quietos, pasivos. Ellos estaban ignorando la tarea para la cual fueron enviados. Y ahí es donde nosotros entendemos. Dios quiere que el pueblo pueda ordenar sus prioridades. No es justo que Dios lo tengamos en segundo, tercero o cuarto lugar. Que sí nos vamos a ocupar de Él, pero cuando llegue su momento, cuando llegue su tiempo. Dios dice, esto no es lo que yo pido, eso no es lo que yo espero, eso no es lo que yo me merezco. Y por eso les habla así por medio del profeta, dice, ese pueblo dice que no ha llegado el tiempo. Y como dijimos, el propósito del mensaje de Ageo no es sino animar al pueblo, es motivarlo, darle este mensaje de aliento para que continúe la obra y la pueda terminar. Esto es la razón por la cual llega el profeta Ageo diciéndoles que deben de levantarse, deben de tomar sus herramientas y deben de ponerse a trabajar. Allí había liderazgo. Tenemos a Zorobabel y tenemos a Josué, pero ellos no estaban haciendo bien su trabajo. Probablemente lo mismo que Aarón, se habían convencido de que el pueblo era el que mandaba. Cuando dijo, haznos dioses. O se había convencido como Saúl, cuando dijo, pues es que el pueblo le pareció bien. Aarón tenía que verse resistido. Y como líder hubiera dicho, no, ustedes ya tienen un Dios. Y su Dios está en el cielo. Y su Dios en este momento está hablando con Moisés. Nosotros tenemos Dios, pero no. Accedió a que le trajeran los arcillos, a que le trajeran el oro, y entonces lo funde y hace el becerro y se ponen a adorar. Saúl, en lugar de cuando el pueblo le dijo, pues ¿qué te parece si perdonamos la vida del rey y la vida del rebaño para ofrecer sacrificios al Señor? Él hubiera dicho, no, porque la palabra de Dios fue clara, diciendo que destruyéramos todo y no perdonáramos la vida de nadie. Eso era lo que debían de haber hecho. Pero pareciera ser que tanto Zorobabel como Josué se habían también acostumbrado a esta idea pensando, no ha llegado el tiempo todavía. Todavía no es el tiempo de Dios para reedificar su casa. Esto es una situación difícil, complicada y que los pone mal parados delante de nuestro Dios.
Se estaban enfrentando, por supuesto, a opositores y esto los había desalentado. No era fácil la tarea que tenían por delante, no era sencilla y Dios lo conocía. Dios no desconocía lo que ellos estaban sufriendo. Él estaba enterado de cada una de las situaciones que vivían y aún así Él espera que cumplan con la obra. Él espera que puedan levantarse y puedan trabajar y terminar la obra que habían comenzado con tanto ánimo. Y esto nos recuerda de algo muy parecido con nosotros. Por eso decimos que estos mensajes que Dios tiene a través del profeta Ageo para el pueblo de Israel nos van a ser de utilidad, porque ellos estaban enfrentando a opositores y a causa de la oposición se habían olvidado de la obra, se habían olvidado del templo y lo peor, se habían olvidado de su Dios. Ellos sabían que Dios estaba allí, ellos sabían que Dios existe, pero no le estaban dando la prioridad. Este es el mensaje que nosotros debemos de captar. La prioridad nuestra como cristianos, como pueblo de Dios, debe de ser nuestro Dios. ¿Por qué razón? Porque Él es la fuente. De Él proviene todo. Es irónico que nosotros podamos querer ocuparnos del trabajo en primer lugar cuando la fuente del trabajo es Dios. Es malo que nosotros pensemos mi prioridad es la familia, cuando esa familia es bendición de Dios. Y ya dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Es Dios la fuente. Dios es la fuente de todo. De lo que usted piense en este plano y aún en lo espiritual, usted puede darse cuenta, todo proviene de Dios. Nada existe sin su sustento. Lo bueno es que nosotros nos ocupemos de Dios en primer lugar y entonces vamos a atender todas las demás cosas. Eso es lo que Dios estaba llamando al pueblo y Él les decía, debían de continuar la obra que ellos ya habían comenzado. Leamos allá en Esdras, capítulo 3, versículo 10 y 11. Dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, el rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. El día que pusieron los cimientos, hicieron gran fiesta. Dice la palabra de Dios que los sacerdotes se vistieron como para poder oficiar una ceremonia. Y pusieron ahí a los hijos de Asaf a poder alabar a nuestro Dios, como lo hacía el rey David. Y esto recordando la gloria que fue cuando David planeó edificar el templo y cuando Salomón terminó de edificarlo, hubo grande regocijo en el pueblo, hubo una dedicación donde la presencia de Dios llenó el templo y todo fue tan maravilloso y ellos estaban haciendo fiesta porque estaban poniendo los cimientos. Comenzaron con ánimo, realmente tenían las ganas de hacer la voluntad de nuestro Dios. En ellos había el deseo ferviente de que la obra de Dios fuera cumplida y que el propósito que ellos llevaban se pudiera realizar. Pero resulta que este ánimo les duró 2 años, solamente 2 años. Y después 14 años abandonaron la obra de nuestro Dios. Y ellos se justificaban pensando, todavía no llega el tiempo. Aquí hay una enseñanza para nosotros. En ocasiones podemos pensar que todavía no llega el tiempo. ¿Cuántos años se nos han escapado pensando que no ha llegado el tiempo? Y no se nos va por años, se nos va por meses, para el próximo mes. Se nos da a veces por semanas, para la próxima semana. Se nos da a veces por días. Mañana lo hago, mañana comienzo, el lunes comenzamos, la próxima semana, el próximo mes. Este ya no alcanzamos, pero el próximo año estamos seguros que será algo bueno. A los judíos se les habían escapado 14 años de su vida pensando que iban a comenzar o iban a continuar la obra de Dios. 14 años desperdiciados pensando que no había llegado el tiempo propicio, que todavía no era el tiempo de poder continuar con esa obra.
Si nos damos cuenta, les tardó 4 años en terminar el templo. Desde hace ya mucho, ellos habrían terminado si hubieran continuado con esa dedicación. Pero aquí podemos pensar varias cosas. Faltaba liderazgo, faltaba ese ánimo, ese empuje para que pudieran hacerse la obra. Algo faltaba allí, la palabra de nuestro Dios, un profeta, alguien que viniera a despertar. La pregunta es, de lo que usted quiere, de lo que usted busca espiritualmente, ¿cómo se encuentra? ¿Le ha pasado como al pueblo de Israel? Mañana lo hago, mañana comenzamos, la próxima semana, en otra ocasión, más adelante. Y tenemos muy buenos planes, muy buenos proyectos que se quedan allí en buenos propósitos y no avanzan hasta culminarlos. Eso es algo que pudiera estar pasando en nuestras vidas. Comenzamos con mucho gusto, empezamos con mucha alegría y lo dejamos en el principio. El pueblo se quedó en los cimientos. Y ciertamente podemos pensar que ellos tenían muy buenas razones para no continuar con la obra. Muy buenas razones. Y a lo mejor nosotros humanamente hasta pudiéramos entender o hasta querer justificar al pueblo de Israel. Pudiéramos hacer eso tratando de justificarnos a nosotros mismos. Pensando es que de verdad no me queda tiempo. Entre trabajo, la escuela y luego clases extracurriculares y luego el servicio social y tantas ocupaciones que tenemos, no hay tiempo. No hay tiempo para hacer la obra de Dios. Ciertamente podemos justificarnos en decir tenemos tantas ocupaciones o no tengo recursos, no tengo dinero, no tengo carro, no tengo todo lo necesario para poder comenzar. Pudiéramos pensar es que no me siento tan preparado, no me siento bien espiritualmente para comenzar esa obra. Yo creo que necesito más preparación y cuando reciba esa preparación, entonces lo voy a hacer. Tantas justificaciones que podemos presentar para no hacer lo que se supone que nosotros queremos, lo que se supone que nosotros nos hemos propuesto. Decimos, tenían muy buenas razones el pueblo para decir, no podemos continuar con la obra. Imagínese usted nada más el panorama que tenía por delante el pueblo de Israel o estos judíos que habían regresado, este contingente pequeño que había regresado del cautiverio para poder reedificar el templo. Imagínese nada más, una ciudad que tenía 70 años abandonada. Imagínese todo el muladar que estaba allí. Esto es algo que de verdad es tan solo el verlo, es un cansancio mental como decir, ¿y por dónde comenzamos? ¿Por dónde vamos a empezar? Estaba la ciudad descuidada, abandonada, nadie le había estado dando mantenimiento, nadie la había habitado durante 70 años, estaba totalmente abandonada, dejada en el olvido, y llegan ellos para poder comenzar con un trabajo. El trabajo era arduo, era muy pesado el trabajo que tenían por delante. Tenían que reconstruir el templo. Si a eso le sumamos que no tenían muchos recursos, no tenían mucho dinero, no tenían con qué comenzar, y ellos quisieron trabajar y empezaron a producir. Pero dice Ageo, capítulo 1, versículo 6, dice, siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. No había muchos recursos, no había mucho dinero. Y esto es algo que de verdad, hermanos, se convierte en un círculo vicioso. Esta es otra enseñanza que tenemos. Cuando uno dice, yo quiero ocuparme de la obra de Dios, pero es que yo no tengo carro, es que yo no tengo casa propia, o yo no tengo casa grande, o yo no tengo espacio en mi casa, o yo no tengo los libros, o yo no tengo internet, o yo no tengo computadora, o yo no tengo y no tengo y no tengo. Vea lo que sí tiene. Porque los judíos, el pueblo al que se está dirigiendo el profeta Ageo, ellos ciertamente no tenían muchas cosas, pero contaban con lo principal. Dios los había enviado y Dios iba a proveerles todo. Más adelante les dice, mía es el oro, mía es la plata, yo soy el dueño de todos los recursos. ¿Y qué es lo que busco? Sírvanme a mí y déjenme que yo me encargue de ustedes.
Ocúpense de mi obra y deja que yo supla lo que tú no tienes. Y esto pareciera ser como mucho el evangelio de la prosperidad. No, es diferente. Ahí dicen, sirve a Dios y Dios te va a dar casa, Dios te va a dar carro. Sirve a Dios con lo que tienes. Y probablemente así vas a vivir. Pero estás dando lo que tienes. Lo que tienes en ese momento. Si en este momento lo que tenemos es un cuartito, aquí está tu servicio, Señor. Si lo que tengo es una Biblia, con eso vamos a trabajar. Si lo que tenemos es una libreta, no tengo internet, pero tenemos una libreta, vamos a trabajar con eso. Libreta y pluma. Si por el momento no tenemos tantos recursos, dejemos que Dios se encargue de nosotros. Y si al final no viene la provisión de parte de nuestro Dios, que esto lo dudo, pero si no llegara lo que nosotros, porque no lo estamos haciendo para recibir, lo estamos haciendo para dar, porque ya recibimos. Tenemos vida, tenemos el ánimo, tenemos a nuestro Dios, queremos hacer su obra, y cuando nosotros damos, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, Dios se ocupará y Él va a ver las ganas que en verdad tenemos. Pero ¿qué pasaba? El pueblo estaba al revés. Dios no era su prioridad. Ellos se ocupaban de sus propias casas, de sus tierras, y Dios dice, todo yo se los disuelvo en un soplo. Dice ahí, chequen su vida. Ustedes siembran mucho y recogen poco. Y el que trabaja jornal, pareciera que su jornal lo echara en un saco roto. Es decir, el dinero no les rendía, porque Dios no era su prioridad. Podemos pensar, no tenían tantos recursos. Trabajaban, pero no había buena cosecha. Dice ahí en Ageo capítulo 1, versículos 10 y 11, por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Trabajaban mucho, pero no les rendía la cosecha. Había tiempo de sequía. Y esto era porque Dios no era su prioridad. Así estaba sucediendo en ese tiempo. Aparte de ello, tenían enemigos hostiles que estuvieron haciéndole la vida difícil en los 2 años que estuvieron trabajando. Dice ya en el libro de Esdras, en el capítulo 4, versículos del 1 al 5, dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de cautividad edificaban el templo a Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con ustedes, porque como ustedes buscamos a su Dios, y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Sar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con ustedes casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Estuvieron siendo muy hostiles con ellos. Y todo eso, sumado a que el pueblo constantemente recordaba, y esto es una necedad que a veces hay en el pueblo de Dios, cuando andaban vagando por el desierto, es más, no tenían mucho de haber salido de Egipto. Y cuando vieron frente a ellos al mar, le preguntaron a Moisés inmediatamente, ¿que no había suficientes tumbas en Egipto para que nos hicieras venir acá y aquí muramos? En cuanto veían el obstáculo, se deprimían, renegaban, y cuando anduvieron por el desierto decían, ¿cómo extrañamos nosotros la tierra de Egipto? Allá había melones, allá había abundancia de comida, teníamos carne, y aquí estamos batallando. ¿No se acordaban del látigo? ¿No se acordaban del trabajo? ¿No se acordaban de la esclavitud? ¿Del yugo que tenían? Ellos pensaban en las cosas que pudieran pensar en su mente como buenas, quejándose de lo que ahí estaban. En lugar de pensar, estamos libres, vamos a la tierra de Canaán, vamos a la tierra que prometió Dios a nuestros padres.
Estamos ahora en camino a una mejor vida. Pero el proceso les disgustaba. Más o menos pasaba lo mismo con estas personas, con el pueblo de Dios en ese momento. Sumado a todo esto que tenemos, ellos recordaban constantemente, en Babilonia estábamos mejor. ¿Pueden ustedes creerlo? Sería más o menos como si ahorita, al enfrentarnos a alguna dificultad, nosotros como cristianos pensáramos, en el mundo estábamos mejor. Disfrutaba yo más cuando estaba en el mundo. ¿Pero qué cree? Puede que haya alguien que sí piense de esta manera. Diciendo, es que ahorita yo tengo que estarme cuidando de dónde voy. En el mundo yo no me cuidaba de nada. Tengo que estar cuidando qué escucho. En el mundo yo no me cuidaba de qué escuchaba o de qué veía o las compañías. Aquí es un mundo de frustración, de privaciones que nos parece ahogar. Cuando realmente pensamos, en el mundo yo era esclavo. En el mundo yo estaba perdido. En el mundo yo estaba muerto. En el mundo no tenía Dios, no tenía esperanza, no era parte del pueblo, no tenía parte en las promesas. Y la lista sigue. Sin Cristo no teníamos absolutamente nada. Así es de que esto es la situación que tenían ahí los judíos a los que se dirige este mensaje. Y en ocasiones el cristianismo se pudiera parecer a esto. Comenzamos con mucho ánimo, con mucha expectativa, diciendo mi vida va a cambiar a partir de ahora. Y lo mismo que el pueblo cuando dijeron a los sacerdotes, vístanse de una manera especial. Es un tiempo de regocijo cuando recién nosotros entramos al camino. Comenzamos con mucho ímpetu, con mucho gusto. Pero pasado el tiempo, pudiera ser que nosotros vamos desanimándonos, cansándonos, enfrentamos obstáculos, vienen situaciones adversas y nosotros pensamos, no tiene caso. O peor todavía, podemos llegar a pensar, no ha llegado el tiempo de que yo me levante y trabaje para Dios. Ahorita con que yo me mantenga en esta posición, con que yo me conforme con asistir, con eso estamos bien. No ha llegado mi tiempo, no ha llegado el momento, los tiempos de Dios son perfectos, llegará su tiempo en el que yo me levante y trabaje para Dios. ¿15 años? ¿20 años? ¿Cuándo ha llegado el tiempo para nosotros? Esto es lo que se le dice al pueblo, lo que nos dice a nosotros, es, no se trata de comenzar, se trata de continuar y terminar. El propósito de nuestra vida es agradar a nuestro Dios, es poder continuar aún a pesar de las adversidades, es en nosotros seguir adelante agradando a nuestro Padre Celestial, no darnos por vencidos. Así de que cuando escuchemos, no te preocupes, va a llegar tu momento. Escuchemos mejor aquel que nos dice, levántate, porque precisamente tu momento es ahora. ¿Por qué? Porque estás vivo. Porque ahorita hay quien pueda, en lo que puedas trabajar. Ahorita tienes energía. ¿Te vas a esperar a los 50, 60, 70, 80 cuando ya no tengas fuerza? ¿Ya para qué? Este es el mensaje de Dios. Adoremos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de gloria. Adoremos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de amor.